lo que yo les voy a hablar también tiene que ver un poquito con esa conclusión, ¿sí? Porque en este ámbito y en nuestro país, la cuestión impositiva siempre hay que pensarla y mucho. La cuestión impositiva siempre hay que trabajarla de una manera bastante estructurada desde lo pensativo, desde lo que uno puede armar. También lo dijo Lucio, estamos, atención, en los cierres de diciembre, muy llegados, muy próximos a fin de año, y debemos pensar estrategias, porque el costo impositivo de retirar dinero de las sociedades no es menor con las tasas impositivas que hoy maneja la ley de impuesto a las ganancias como tope para los intereses presuntos, ¿sí? Que hoy maneja para ese tipo de operaciones en los que de alguna manera, injusta o injusta, le aplican mayores resultados en el impuesto a las ganancias a las empresas. Entonces, para aquellas empresas que están en cierre de diciembre hay que actuar ahora, hay que trabajar en el ejercicio, la estructura impositiva nos lleva a trabajar dentro del ejercicio y no una vez cerrado con la liquidación del impuesto a las ganancias, ni hablar obviamente en el último trimestre, ventas del último trimestre para el caso de Hacienda o empresas con cría de ganado, que hay que trabajarlas también en el último trimestre. O sea, se suman cosas que hay que hacer dentro del ejercicio. El tema que yo quiero compartir con ustedes no está exento de tener que pensarlo, y es el que se relaciona con operaciones en moneda extranjera y las operaciones de dólar MEP o dólar bolsa, o la forma que tienen hoy las empresas lícita, lo aclaro desde un principio, la manera lícita que tienen de acceder a dólares en una circunstancia, en un contexto muy particular con la moneda norteamericana. Lo que vamos a ver hoy es dos cositas muy cortitas y tienen que ver, por un lugar, con operaciones con moneda extranjera y por otro, también con esa obtención de dólares a través de la compra y venta de títulos. En cuanto a operaciones con moneda extranjera, son dos temas, obviamente, que al igual que los retiros, al igual que vacaciones que va a dar Pablo, y de saldos a favor, muy actuales, y que obviamente tenemos que pensar y actuar de acuerdo al marco que hoy tenemos impositivo y al marco legal que tenemos, porque son muchos los resultados que se pueden evitar si afinamos el lápiz en cuanto al tipo de cambio a utilizar puntualmente en las operaciones con moneda extranjera. Hoy las disposiciones legales vigentes, y obviamente que estamos hablando del impuesto a las ganancias, me determinan cómo debo actuar yo o qué tipo de cambio debo tomar, dónde surge la disyuntiva, dónde surge la situación de tratar con ustedes qué tipo de cambio tomar en la existencia de dos tipos de cambio, dólar billete y dólar divisa. A veces no sabemos cuál utilizar, o a veces tenemos dudas porque son muy diferentes. Es muy diferente la cotización comprador y vendedor entre ese tipo de cotizaciones que hoy existen y que podemos acceder tan fácilmente como ingresar en la página del Banco Nación, y nos pregunta cuál de los dos queremos hacer, y más de una vez a nosotros nos pasó a decir, ¿y cuál de los dos usamos? Obviamente que dependerá del tipo de operación que estemos haciendo. Ahora, en cuanto a las disposiciones legales de convertir a pesos esos dólares, la ley de impuesto a las ganancias me marca, ¿sí?, en distintos artículos de la propia legislación, cuál es el tipo de cambio que yo debo utilizar cuando estoy frente a la conversión a pesos, porque obviamente la contabilidad y los impuestos se liquidan en pesos. ¿Qué tipo de cambio debo utilizar cuando yo tengo activos y pasivos, cuando estoy yo determinando resultados, como ser ventas, enajenaciones o ingresos, o cuando estoy frente a resultados que, a la inversa de los anteriores, son gastos o compras? Y siempre la legislación me dice, tome el tipo de cambio vendedor, ¿sí?, del momento en que se genere la operación, del de cierre de ejercicio. Allí tienen la referencia en pantalla, artículo 107 para activos y pasivos, artículo 286 en este caso el decreto para la determinación de ingresos, y me dice la cotización comprador para los ingresos, la cotización vendedor para los egresos. O sea, la ley me marca esa pauta que va de la mano también de la pauta contable, porque recordemos que la determinación del impuesto tiene su punto de partida en el balance confeccionado con normas profesionales, y voy a hacer los ajustes que me marca la ley. Tienen cierta relación, no hay un ajuste por utilización de tipo de cambio en la liquidación de impuestos a las ganancias, pero claro, en ningún lado, fíjense, tanto en activos, en pasivos, como en ganancias, como en gastos, la legislación me dice tome tipo de cambio divisa o billete. O sea, me aclara que es el del Banco Nación, me aclara que es el del momento de cierre de ejercicio, me aclara que es el del momento que se concreta la operación, cuando estamos hablando de transacciones, pero en ningún momento me dice
qué tipo de cambio debo utilizar. Y de ahí viene nuestra idea de compartir con ustedes qué tipo de cambio utilizar en estos casos. Estamos dentro de la norma legal porque nos dice que tomemos una cotización del Banco Nación Argentina. No estamos haciendo ninguna desviación, no nos estamos apartando de la legislación si tomamos divisa o billete. Ahora, los que están en relación directa o tienen algún tipo de seguimiento en este tipo de cotizaciones saben que no es igual la cotización divisa y la cotización billete. El fisco también, ¿sí? Obviamente que tenemos la posibilidad, y frente a lo que es operaciones con dólar MEP o títulos públicos, es muy importante contar con lo que opina el fisco. En el caso del tipo de cambio, me dice que utilizaré el tipo de cambio comprador, ¿sí? Para la exportación o vendedor para importaciones. ¿De dónde surge esto? De las propias artículos de la ley, de la filmina anterior, donde obviamente, ¿sí?, el fisco en principio no podría opinar de manera distinta a lo que nos dice la legislación. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos la opinión del fisco siempre y por qué es bueno? Como cuando uno juega a la escondida, saber dónde está escondido el otro. ¿Qué mejor saber la carta que tiene el otro y que me la dé vuelta en un juego? Yo conozco cuál es la opinión, yo conozco cuál es la conclusión que tiene el fisco, el que está del otro lado del mostrador, entonces esa información es hiperválida para mí, muy, muy importante, yo ya sé lo que él opina, entonces yo ya sé a qué me voy a tener cuando mi opinión es contraria a la del fisco, y voy a tener que tener obviamente los argumentos que avalen una posición contraria. Pero el fisco en este caso dice sí, utilice la cotización del Banco Nación, dependerá de comprador o vendedor, de acuerdo a las operaciones que se trate, y esto está obviamente de acuerdo a la legislación. Y en esta pregunta frecuente, la ID 753.054, que es una de las formas en las que el fisco nos dice qué es lo que opina, ahí nos dice que utiliza el tipo de cambio, obviamente, del Banco Nación. Pero tampoco aclara acá el fisco en esta pregunta frecuente, que podría haberlo hecho, si utilizo tipo de cambio vendedor o comprador divisa o billete, ¿sí? Cita la fuente y dice que es el artículo 160. Ahora, bien sabemos que existe la cotización billete y la cotización divisa. Para cerrar este tema, nosotros llegamos a una conclusión, ¿sí?, y que tiene que ver con la utilización de esa moneda, con la utilización de esa divisa de acuerdo a la operación que estemos realizando. Es decir, voy a utilizar la cotización billete, ¿sí?, cuando estoy frente a una operación de moneda extranjera, porque aquí estamos utilizando moneda extranjera, pero una operación en el país, el dólar billete más vinculado, la cotización de dólar billete más vinculado al físico respecto al dinero en sí. Y obviamente voy a utilizar una cotización de dólar divisa cuando estoy trabajando con operaciones que estén relacionadas con el mercado exterior. No es físico porque aquí obviamente hay transferencias hacia el exterior de dinero o transferencia desde el exterior si estoy exportando. Entonces, la primera gran conclusión en estos dos temas que tratamos en estos minutos es que voy a poder utilizar dos tipos de cambio, el billete o el divisa, dependiendo de la operación que esté realizando, dependiendo del fin por el cual yo estoy utilizando moneda extranjera. Y esto trae muchos resultados diferentes a tomar un tipo de cambio como parámetro para toda la contabilidad y para toda la liquidación del impuesto. Entonces es muy importante porque hoy el billete dólar, más allá de que sea una noticia a diario en el país, ¿sí?, puede presentar distinta determinación de resultados porque la cotización no es igual. La cotización compra de billetes suele ser superior a divisa y a la inversa con la cotización venta. Entonces es muy importante que tengamos este tipo de cuestiones. ¿Podemos usar esta dualidad en la utilización de la cotización del dólar? Sí, dependiendo de la operación que estoy haciendo. ¿Estoy haciendo algo que está fuera de la ley? No, porque la ley me habla de la cotización del Banco Nación y me referencia a la fecha o el momento en que yo estoy haciendo esa transacción, pero no me especifica cuál de las dos. Como no me especifica cuál de las dos, yo puedo utilizar en forma alternativa una u otra, pero dependiendo, insisto, del fin específico por el cual yo estoy utilizando el dólar en cada operación. Respecto de el otro tema, que es operaciones con títulos públicos o la forma de obtener dólares a través del mercado, hoy muy común y cada vez más frecuente, porque obviamente es la única manera de acceder de manera legal a la moneda extranjera. Queremos hacer hincapié y comentar unos minutos porque hay una opinión del fisco, hay una opinión, y por eso le decía, es muy bueno que el fisco nos diga su opinión. La pucha que es bueno,
es muy positivo que nosotros tengamos lo que el fisco opina como herramienta de trabajo, ¿sí? Para saber qué argumentos vamos a tener cuando opinamos lo contrario. El fisco en el 2014, ha emitido una circular y ha dado su parecer frente a las operaciones de dólar MEP. ¿Por qué ha dado su parecer? Porque obviamente cuando nosotros operamos con título y obtenemos esa moneda extranjera, ¿sí? Lo que hacemos es comprar títulos con pesos y venderlos en dólares y obtener dólares. Pero obviamente, ¿sí? Cuando yo vuelvo hacia atrás, ¿sí? Y considero el tipo de cambio, ¿sí? Al cierre de ejercicio o cuando cancelo con la cantidad de dólares que obtengo por vender los dólares, obviamente que obtengo un resultado que es negativo, ¿sí? Un resultado que es pérdida, porque ustedes saben que no es lo mismo comprar dólares en el Banco Nación con las restricciones que haya, por la cantidad que me den o por la cantidad que puedo compre un activo o simplemente lo evalúa al cierre a los dólares y considere la cantidad de pesos que yo invertí para obtener esos dólares versus la cotización del tipo de cambio, ¿sí? En este caso billete, al cierre del ejercicio. Obviamente que va a haber un resultado que a algunos le llaman un gasto, a algunos le llaman un quebranto específico, a algunos le llaman una diferencia de cambio. Lo concreto y lo que en realidad sucede es que obtenemos una pérdida, es decir, se obtiene un resultado negativo. Y ese resultado negativo está, contablemente se registra. Insisto con una situación, esta no es una operación ilegal, ¿sí? Estamos en presencia de algo que permite el mercado y de algo que es válido. En primer lugar, esto no es una operación ilegal. Ahora, lo que hay que analizar y tener cuidado, y este es el mensaje que nosotros queremos transmitir, es el resultado que se obtiene. ¿Por qué queremos transmitir este mensaje? Porque el fisco ha opinado, ¿sí? Con la circular 5 del 2014 y ha dicho que de ninguna manera, ¿sí? Si alguno tiene ganas de, esto lo digo con total honestidad, si alguno tiene ganas de enojarse un poquito más con la FIP o ganas de enojarse un poquito más con la situación actual, yo les propongo que lean la circular, es solo una carilla nada más, tampoco es mucha lectura, pero es solo una carilla, y con esa circular, ¿sí? Se van a encontrar con terminología del fisco bastante dura, con terminología, con opinión del fisco, ¿sí? Bastante dura. A veces, en algunos momentos, el trabajo del otro lado del mostrador se vuelve tedioso porque la evasión en el país existe y eso no hay duda, pero en algunas circunstancias, ciertamente el fisco se excede, porque habla de planificación fiscal nociva, tendiente a evadir el impuesto a las ganancias. Y habla de esto, la circular 5 solamente habla de las operaciones con dólar MEP y dice que los contribuyentes, de una manera ingeniosa y con toda intención, tratan de evadir el impuesto a las ganancias, ¿sí? Cuando la realidad me parece que marca otra cosa. Lo que está haciendo la empresa es tratar de obtener de manera legal una moneda cuasi de curso legal, porque es obviamente factible en el país cancelar operaciones con dólares, y no buscan, o díganme si alguno de ustedes trata de hacer dólar MEP para obtener pérdidas. Lo que buscan es obtener moneda extranjera por alguna vía legal, obviamente. Entonces, hablar de una planificación fiscal nociva, ¿sí? Es fuerte, ¿sí? Y el fisco dice, para generar pérdidas extraordinarias, ¿sí? Que obviamente terminen siendo pérdidas en el ejercicio, ¿sí? Y ahí dice, no resultan deducibles, y acá es donde dejo el mensaje de ¿se están haciendo operaciones de este tipo? Sí. ¿Conocemos la opinión del fisco? Sí, la transmitimos en este espacio. El fisco no acepta como deducible este tipo de resultado, ¿sí? Pero analizando la circular 5, y acá está el mensaje de cabeza para pensarlo, ¿sí? El fisco es claro y dice, porque no son gastos deducibles que permiten mantener la fuente de ingresos. Y tampoco son aquellos que cumplen el requisito de pérdidas extraordinarias, como inundaciones, terremotos. Entonces el fisco dice, no son ni una cosa ni la otra, y como son ni una cosa ni la otra, no están dentro de los conceptos que sean deducibles en la ley. Ahora, lejos de ser una opinión cuestionable, sabemos qué es lo que opina el fisco. Entonces, nosotros tenemos una conclusión, ¿sí? Y yo reemplacé el término, para terminar,
esta pequeña conversación, cambié el término conclusión por desarrollo. ¿Por qué? Por desarrollo, porque creemos, ¿sí?, que las operaciones con dólar MEP, en las que me genera un resultado negativo, esa conversión o esa posibilidad de cotizar los dólares, la cantidad de dólares que tengo al tipo de cambio al cierre versus la cantidad de pesos que invertí, que me van a generar un resultado negativo, ¿sí? Creemos que esa pérdida, ese resultado negativo, esa situación donde en teoría perdí dinero, es deducible en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque hay que demostrar en primer lugar que están relacionadas con la actividad comercial del contribuyente. Obviamente que no es una pérdida extraordinaria, no es una catástrofe, no es una inundación ni nada por el estilo como habla la circular, pero la circular dice que no se corresponden con la actividad grabada del contribuyente y no se corresponden con los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente de ingresos. Entonces, si yo tengo que acceder al mercado de cambios bajo esta modalidad de compra y venta de títulos públicos, porque le tengo que pagar a un proveedor del exterior, no hay duda de que ese gasto es deducible, porque es la única forma que tengo legal en el país de obtener moneda extranjera. Entonces, ahí sí voy a ir de la mano de la opinión del fisco y voy a ir de la mano de la deducción del gasto sin ningún tipo de problemas. Cuando más me aleje de esa situación, X y modelo que planteé, de tener que comprar dólares por una situación particular de mi actividad, más argumentos voy a tener que desarrollar para lograr tener sin ningún tipo de cuestionamientos, o al menos cuestionamientos no fundamentales o no estructurales con el fisco, y poder estar obviamente tranquilo con la liquidación de impuestos a las ganancias referido a este tipo de operaciones realizadas con el dólar MEP. Tengamos presente esta circunstancia y, como les decía al principio, tenemos la carta del fisco que está del otro lado. Sabemos cuál es la opinión del fisco. Con esa opinión del fisco podemos estructurar nosotros la forma en que planteamos la actividad. Si estamos alejados de esa opinión del fisco, mayores serán los riesgos que corremos. Esto fue un pequeño conversación y estas charlas previstas de unos minutos para plantear situaciones de coyuntura y creo muy importantes porque se está haciendo muy a menudo. Así que bueno, gracias por escuchar y cualquier duda, obviamente, a disposición. Gabriel, tremendo, muy bueno. Realmente la diferencia entre el dólar oficial y el dólar MEP es de nada más que de un 100%, o sea que imaginémonos las consecuencias que puede traer esto en un estado contable, en una liquidación impositiva, con lo cual es un tema que se las trae, que va a traer más agua, seguro, y que está muy bueno tocarlo para reflexionar sobre esto e intentar, bueno, ir buscando alternativas o soluciones o decisiones que son necesarias.